cambia mi historia. Estoy listo para celebrar, estoy listo para avanzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. En mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día. Tengo gozo, tengo otra oportunidad. Mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar, estoy listo para avanzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. Mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día. Tengo gozo, mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día. Tengo gozo, vamos, dinos redimidos. Me sacó de todo, cenagoso y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Y castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza. Y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que... Buenas noches, iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que sea nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo y de su palabra edificándonos cada día más. Que todo lo que Él ha estado haciendo durante este año siga fortaleciéndonos en Él, acercándonos en Él, dando cumplimiento a su voluntad como Él nos lo pide, mantener nuestra mirada en Cristo. Que podamos estar firmes en el Evangelio de Cristo, que podamos estar firmes en la voluntad de su palabra y en la obediencia hacia Él. Iglesia, durante todo este año hemos estado viendo temas sobre sanidad interior, hemos estado viendo temas que tienen relación sobre nuestro vínculo con el Espíritu Santo al comienzo, nuestro llamamiento, la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu, de que somos templo del Espíritu Santo. Vimos temas también con relación hacia... me voy recordando, voy mirando acá hacia ser consoladores como el Espíritu Santo nos ha consolado a nosotros, ser consoladores y no juzgar a los demás, dejar nuestros malos hábitos que hay dentro de nosotros de ser manipuladores. Vimos sobre humildad y orgullo, también perfeccionismo, prejuicios, que fue otro tema que estuvimos viendo, de ser evasivos, negligentes, perezosos, sobre templanza también vimos, y sobre la depresión, que fue otro tema que estuvimos tomando, todo guiado con la dirección de nuestro Señor. Y además el último tema que vimos, que fue sobre la comunicación, y hablábamos sobre comunicación porque ya no habla solamente ya del individuo, sino que ya es la manera de expresar desde lo interior hacia lo exterior, cómo nos comunicamos ante los demás, cómo nos ven los demás a nosotros, y de qué manera nosotros podemos manifestar lo que hay desde nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también nos está diciendo él ahí en Lucas, nos dice de que todas las maldades salen ¿de dónde? De nuestro corazón. Entonces las envidias, los celos, todo sale de ahí. Entonces
De ahí la importancia de una sanidad interior, de ahí la importancia de empezar a observarnos y mirarnos a nosotros mismos, de ahí la importancia de ver dónde nos paramos en Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos está recomendando despojarnos del hombre viejo. ¿Para qué? Para llegar a la madurez y a la plenitud de Cristo Jesús. Es despojarnos y permitir que la nueva naturaleza de Cristo en nosotros y que pueda el Señor Jesucristo tomar control de nosotros cada día más y negarnos a nosotros mismos e ir nosotros detrás de Él, ¿sí? Como nos lo dice la palabra. Y Él iba adelante y sus discípulos lo seguían. Y esa es la voluntad de Dios en nosotros, que nosotros lo podamos seguir, que nosotros cada día estemos más firmes en la decisión que tenemos frente al Señor. Cada día estemos más seguros del llamamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a empezar a partir de ahora, empezar a ver unos temas con relación hacia la familia y la importancia de la familia. Para mi concepto, la familia en este momento está siendo muy atacada y a nivel de la historia de la iglesia es el momento más difícil que hemos estado viviendo. Pero a la vez es difícil por los ataques que se están recibiendo para estos tiempos finales, pero también es una oportunidad. Porque Cristo no ha sido derrotado, ¿sí? Cristo nos tiene a todos nosotros como testimonio vivo para Él, para dar fe firme de la existencia o ser esos testigos fieles de Cristo Jesús en nosotros. Así que aunque el mundo se esté levantando, aunque haya mayor maldad dentro del mundo, nosotros estamos llamados a dar testimonio de Cristo Jesús. Y para eso a veces, ¿qué necesitamos? Estamos llamados a conocer más de Él. Estos son tiempos de meternos más dentro de su voluntad y dentro de su palabra. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos y de no quejarnos y estar diciendo ¿y por qué me pasó esto? Y desanimarnos dentro de nuestra vocación o nuestra fe cristiana, sino más bien decir ¿y por qué me pasó? Y Señor, ¿qué debo hacer o en qué estoy fallando? ¿O qué hace falta para poner las cosas en orden conforme a tu santa y bendita voluntad? Aprendamos lo siguiente. Mire, en la escritura nosotros hemos venido tratando un versículo en estas últimas charlas sobre Santiago en el capítulo 4, donde nos dice someteos a Dios y Satanás huirá y el enemigo huirá, dicen otras versiones. Entonces, someternos a Dios, ese es el llamamiento que el Señor nos tiene a nosotros, el sometimiento al Señor. Estamos sometidos al Señor, estamos seguros de que estamos sujetos a su voluntad, estamos seguros de que estamos sujetos a la obediencia de Cristo Jesús, estamos seguros de que estamos poniendo cautivo todo pensamiento a su obediencia, estamos seguros de que no estamos teniendo comunión y relación con el mundo, estamos seguros de que somos llamados a hacer luz en esta tierra, somos llamados a hacer luz en este mundo y darle sabor al mundo. Recordemos que la luz ilumina, pero también recordemos que la sal sana. Entonces nosotros estamos aquí, pero a la vez que hay una herida, pues la sal irrita, duele. Y estamos llamados a eso, a ayudar a este mundo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros estamos llamados para aquellos que el Señor está llamando a su iglesia y podamos darle las herramientas adecuadas. Así que tenemos nuestro deber como creyentes es que cada día el conocimiento en Cristo Jesús aumente y nuestro compromiso en el Señor esté fortalecido en su palabra y en la guía de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo ya nos dejó un camino trazado. Vamos a seguir ese camino. Vamos a ir porque vamos al encuentro con Él. Entonces, tengamos en cuenta que la influencia de la cultura ha afectado mucho dentro de nosotros y ha desviado el camino o ha extraviado el propósito dentro de la familia, el propósito que el Señor tiene dentro de conceptos básicos como son la crianza o los roles de los padres o de los esposos, ¿sí? Se ha perdido esos conceptos de roles y de valores. Roles, digamos, de quién es el esposo y cuál es la función del esposo, cómo es la función de la esposa, escrituralmente qué dice el Señor. Si nosotros miramos en Efesios, el Señor está diciendo, mujeres, sujétense a sus esposos como Él se sujeta a la iglesia, ¿sí? Como Él se sujeta a Cristo Jesús, ¿sí? Como Él se sujeta a Cristo. Y nos está dando en Efesios también capítulo 6, verso 1, está diciendo, jóvenes sujétense al Señor y a sus padres, porque esto es bueno. Nosotros a veces no
no nos detenemos a mirar la voluntad de Dios con este detenimiento para poder decir, bueno, Señor, mi casa está de acuerdo al orden que tú has mandado y has estipulado en tu escritura. Estoy haciendo tu voluntad, realmente me estoy sujetando a mi esposo, lo respeto. Y al esposo lo manda que ame a su esposa. Entonces nosotros, ¿realmente estoy amando a mi esposa como tú me lo pides? Como tú amaste a la iglesia. Lo estoy dando todo por mí, me estoy negando inclusive a mí mismo por ella. Y muchas veces de estas situaciones, como no la vivimos y los roles no se están cumpliendo de acuerdo en nuestra familia a la voluntad de Dios, pues nuestros hijos están observando eso, o nuestros familiares cercanos o nuestros amigos están observando este tipo de cosas, y al no poderlas ver, entonces al poder observar ellos ese comportamiento que tenemos, que no es tan bíblico, que aunque ellos no conocen de la escritura o puede que conozcan, están viendo que no estamos andando en el espíritu de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y vamos a ver que el que siembra en la carne recoge en la carne, y el que siembra en el espíritu pues recoge en el espíritu. Entonces, ¿qué vamos a recoger? ¿Vamos a recoger acciones de carne o vamos a recoger acciones del espíritu? Vamos a recoger lo que el Señor desea realmente dentro de su voluntad, porque estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, a vivir en la plenitud del espíritu. Estamos llamados a ser obedientes y a seguir al Espíritu Santo y a crecer en el Espíritu, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros reinando sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo estudiamos en Tesalonicenses, capítulo 5, donde veíamos cómo el apóstol Pablo nos está haciendo esa relación, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros debemos permitir, así está mi hogar, así está mi familia, cuáles son los parámetros que se están llevando, porque el mundo está afectando todas las condiciones de nosotros. El mundo está dando los parámetros de crianza y de educación de nuestros hijos, de crianza y de educación, digamos, de los roles dentro de los padres o de las funciones del esposo y de la esposa. Nosotros miramos ahora el concepto de la familia distorsionado. Ya el concepto de la familia no es el concepto de familia bíblico, donde es hombre y mujer o varón y hembra. Ya podemos ver que el concepto de la familia está enfocado hacia dos hombres, pueden crear una familia y tener unos hijos, y los hijos inclusive hasta se atreven a decir que tienen una mascota y le dicen, vea, le presento a mi hijo, a mi bebé, al más lindo de la casa, y es un animal. Se supone que es una mascota que se adoptó para tener en casa, pero ya se atreven hasta de ponerle nombre y humanizarlo totalmente. ¿Hasta dónde estamos llegando cada día más? ¿Y qué más nos espera seguir viendo dentro de esta conducta de decadencia del ser humano? Muchas cosas más, porque la misma escritura nos está diciendo que la maldad del hombre aumentará. Y nosotros, pero del hombre, ¿de cuál? Del hombre caído. La condición de nosotros está ¿para qué? Para hacer luz y sal de esta tierra. Preparémonos, iglesia, para cada día estar fortalecidos en el Señor. Estos son tiempos y oportunidades para nosotros para mejorar. No son tiempos para desanimarnos y para la derrota, porque entonces no tendría sentido lo que el Señor Jesucristo nos muestra en Apocalipsis y nos da la revelación de lo que es la iglesia de estos tiempos finales. Él sí nos demuestra quiénes somos nosotros, para dónde vamos y qué es lo que va a suceder y qué le va a pasar a la iglesia. Entonces nosotros estamos llamados a hacer a la victoria y andar bajo ¿qué? Bajo la voluntad de Dios y la cobertura de nuestro Señor, no las condiciones y los parámetros que el mundo está ofreciendo y nos está dando. Tengamos presente que así como la cultura está siempre indicando dentro de nosotros los parámetros de comportamiento que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos la calidad que hay dentro de nosotros, dentro de nuestras generaciones, ¿sí? Porque lo que vemos ahora es que la calidad de nuestras generaciones ahora ha abandonado el concepto de autoridad. Se ha perdido ese concepto de autoridad, y eso ha llevado a que desórdenes como los que vimos hace unas semanas aquí en Bogotá y en otras ciudades principales de Colombia, desórdenes donde la autoridad civil ya no hay autoridad, donde las personas o los individuos pueden hacer lo que quieran en las calles. Y si eso está sucediendo ahí, ¿qué significa?
Pues de que la pérdida de autoridad desde los hogares ya se perdió. Ya los hijos no obedecen a sus padres. Ya los roles de autoridad se han perdido. Los roles de autoridad dentro del esposo con la esposa. Ya la esposa a veces no respeta ni honra a su esposo. Ni el esposo ama a su esposa. Ni los hijos se someten a sus padres. Y sus padres se convierten ¿en qué? En que ellos son los sirvientes de sus hijos. Y el Estado apoya ese tipo de condiciones. Y cada vez está apoyando más ¿a qué? A la desintegración de la familia y no a fortalecer la familia, sino a desintegrarla. Y como vemos y como se están viendo la situación dentro del mundo, de la conducta o la visión del mundo que tiene, es que los hijos le van a pertenecer al Estado y no a los propios padres. Cada día los hijos están perteneciendo más a otros que a nosotros. Y nosotros mismos nos hemos encargado de eso porque le entregamos a nuestros hijos ¿a quiénes? Se los estamos entregando a otros para que nos los eduquen. Cuando no queremos asumir nuestra autoridad y nuestros roles de autoridad dentro de nuestra propia casa. ¿Por qué? Nos parece harto, perezoso o no tenemos el tiempo para hacerlo. Y recordemos que el principal ministerio que el Señor nos entregó es la casa. La familia. Es el primer ministerio y es donde debemos empezar a pastorear y a ejercer el evangelio en nuestra casa y en nuestro hogar. Y a ejercerlo, es decir, a ponerlo en práctica. No a exigir, ¿sí? No a decir, es que Dios dice que debes hacer esto. No, debemos hacer. No solamente decirle a nuestros hijos, es que debes obedecerme a mí porque soy tu papá. No, recuerda, hijo, que debemos obedecer a Dios. Y nosotros debemos meternos dentro de ese concepto. Así como yo obedezco a Dios, tú también debes obedecerme también a mí, porque la palabra lo dice, obedeced a vuestros padres, como al Señor. Hay que obedecer al Señor, hay que poner al Señor primero en primer lugar. Cada decisión que tome no debemos colocarla dentro de un concepto humanista, es decir, no debemos poner al hombre primero y decir, es que tú me debes obedecer a mí, tú te debes sujetar a mí, tú debes estar Dios me puso a mí como tu autoridad. No. Tu principal autoridad que tú tienes es Dios. Y tanto tú como yo, Él es nuestra autoridad. El mundo ha distorsionado ese concepto y se ha perdido la visión de poner a Dios en primer lugar. Se ha tenido una teología, se ha perdido el concepto de teología, de que Dios es el centro de todo. Se ha llevado a una teología donde es una teología antropocéntrica, una teología donde el hombre es el centro de todo. Y de esa misma manera, dentro de nuestro desarrollo de educación cristiana, hemos llevado a que nuestros hijos nos vean a nosotros como la autoridad humana. Pero debemos ver que es una autoridad humana, pero por encima de nosotros es una autoridad divina, que es Dios. Y que todos, el núcleo familiar y toda la sociedad, estamos sujetos a Dios. Dios es soberano y Él no ha perdido el control absolutamente de todo. Él no lo ha perdido. Si nosotros miramos, el Señor inclusive nos dejó el libro de Apocalipsis en revelaciones indicándonos a nosotros qué va a suceder en los tiempos finales y cómo va a ser su venida y todo, y el desarrollo de la iglesia, el comportamiento de la iglesia y las eras de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver, Señor, tú tienes el control absolutamente de todo. Entonces, si descansamos dentro de la soberanía de Dios, debemos aprender a ver que amarás a Dios sobre todas las cosas. Debemos enseñarle eso a nuestros hijos, a nuestro esposo, o nosotros como hombres debemos saber que sobre nosotros hay una autoridad suprema que es Dios. Y cuando nuestros hijos, nuestra esposa pueden ver en nosotros de que estamos sujetos a una autoridad suprema, ellos aprenden también a sujetarse a las autoridades de la tierra. Si nosotros aprendemos a seguir esos roles que la Escritura nos ha dejado, que Dios nos ha dejado a nosotros, la condición y el desarrollo de la familia cada día se puede llevar a dar unas consecuencias conforme a la voluntad de Dios y no a unas consecuencias donde nos lleven a la frustración y al fracaso. ¿Sí? Debemos mirar nosotros que Dios nos llamó a todos como criaturas a vivir bajo una autoridad. ¿Y esa autoridad quién es? El Señor Supremo, nuestro Señor. ¿Sí? A ejercer su autoridad nos pone unos roles.
y debemos hacerlo conforme Él nos lo ha colocado. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta charla. Vamos a ir viendo cuáles son los roles del esposo, los roles de la esposa, los roles de los hijos y los compromisos de la iglesia. La iglesia está para instruir, para enseñar, a enseñar, pero no para asumir la crianza de los hijos. A veces se toma un mal concepto de que se llevan a los hijos a la iglesia para que los pastores o el liderazgo de la iglesia sean quienes formen y eduquen a los hijos. No, se dan unas directrices y unos acompañamientos, pero el principal rol se desarrolla dentro del hogar, el principal rol se desarrolla en la familia, el principal rol se desarrolla con las herramientas que la iglesia le ha dado y el grupo pastoral le ha dado para que usted ponga en práctica la voluntad del Señor en su vida y en su hogar. Si no somos testigos, no podemos dar el fruto. Debemos primero tener una comunión con el Señor o una buena comunicación con el Señor para poder tener una buena comunicación con los demás. Entonces no se trata solamente de evadir. ¿Recuerda cuando vimos evasores? La charla de evadir ciertas responsabilidades. Debemos empezar a tomar nuestra propia responsabilidad frente a Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad con el Señor? ¿Y a qué voy a la iglesia? A ser edificado. ¿Para qué? Para seguir edificando en mi casa. ¿Cómo está mi altar familiar? ¿Cómo están mis oraciones diarias? ¿Cómo está mi crecimiento diario frente al Señor y el crecimiento de mi familia frente al Señor? ¿Estoy ejerciendo la autoridad que el Señor me puso? Pero no es dándole un enfoque como una autoridad espiritual, ¿sí? No una autoridad humana, ¿sí? Nosotros, como les decía, debemos demandarle a nuestros hijos obediencia, pero teniendo el concepto de que la obediencia es primeramente hacia Dios, ¿sí? Porque si no, nuestros hijos pueden aborrecer, si ven el enfoque hacia que me debe obedecer al hombre, pues mire que nosotros somos pecadores y somos imperfectos. Y lo primero que nuestros hijos o nuestra esposa o esposo, al empezar a ver que el otro está exigiendo respeto y autoridad, pues van a decir, van a ver nuestros puntos débiles, nuestros puntos de pecado, pero no tienen su mirada en el hombre y no tienen su mirada en Dios. Entonces tengamos claro ese principal parámetro que vamos a trabajar. Todos somos pecadores. No vemos uno solo que no estemos libres de pecado. Y nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, como nos lo dice la palabra en Hebreos. Hay algunos aspectos dentro del desarrollo que vamos a ver, que es el pastoreo de nosotros como padres en nuestra familia, ¿sí? Cómo guiar a nuestros hijos dentro del pastoreo, cómo guiar a nuestra esposa dentro del proceso del pastoreo, ¿sí? Cómo entendernos entre nosotros conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Cómo cada día santificarnos dentro de la voluntad del Señor, ser santos, porque el Señor es santo, y no permitir que el mundo esté tomando control dentro de nosotros. Debemos pastorear con pensamientos que ayuden al discernimiento y a la sabiduría, no con pensamientos que tengan que ver con cosas del mundo. Mire que Proverbios 13:20 nos dice lo siguiente: el que con sabios anda, sabios se vuelve. Entonces, la iglesia es importante para edificación, es muy importante. Y congregarnos es muy importante, es para ayuda mutua. La escritura también nos dice que para estos tiempos finales es cuando más nos debemos congregar. Ya estamos en esos tiempos, ya estamos en la última hora. Entonces pongámonos en obediencia hacia lo que el Señor, la recomendación que el Señor nos da. Nuestro enfoque principal dentro de la crianza o dentro de los roles de la familia debe ser el Evangelio. No debe ser lo que a mí me parece, sino el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio, no otro Evangelio, es el Evangelio de Él, ¿sí? Si nosotros queremos dirigir la conducta de los miembros de nuestra familia, debe ser
con actitudes ¿de dónde? Del corazón, como hablamos ahorita. Deben ser con actitudes que salgan desde nuestro corazón, es decir, que debemos tener un corazón ya transformado para que empiecen a demostrarse ciertas frutos o ciertas condiciones de la nueva naturaleza en Cristo en nosotros, ¿sí? Si necesitamos ayuda, el primero que debemos acudir es a Dios, ¿sí? Que Él va a operar dentro de todos nosotros. Y vamos a ver otros temas sobre los fracasos y frustraciones, sobre parámetros de crianza, sobre cómo pastorear el corazón de nuestros hijos de una manera sabia, conforme a la Escritura, solución de conflictos entre parejas. Vamos a ver si podemos tocar temas como las parejas que son parejas disfuncionales o familias disfuncionales, mis hijos, los tuyos ¿sí? Y los hijos y los nuestros, ¿sí? Temas con relación a la influencia que puede haber dentro de los familiares cercanos, no creyentes, o de otras religiones que pueden estar influenciando dentro de nosotros. Espero que el Señor nos esté guiando para que podamos superar todos esos temas. A veces podemos tener hijos que los hemos querido encaminar dentro del camino del Señor, pero pues como no han nacido de nuevo, no han sido creyentes, entonces no es raro que estos hijos dentro de su naturaleza rebelde pues un día lleguen con un piercing, con un tatuaje, con el pelo pintado de un color, y pues para nosotros como creyentes es un dolor muy grande, ¿no? O también puede suceder con el esposo o la esposa, ¿no? A veces puede ser que un esposo creyente y una esposa incrédula, y resulta que la esposa se va a tomar o el esposo se va a tomar, y el esposo pues queda muy dolido en condiciones de frustración porque él espera otras conductas de comportamiento, pero a veces no podemos esperar ni de los hijos, ni de los otros, ni de nuestros esposos un cambio hasta que no haya un nuevo nacimiento, un verdadero arrepentimiento y una entrega hacia el Señor. Y eso entonces, como puede suceder, entonces nos puede dar vergüenza y decir, mire, yo soy cristiano y me está pasando esto y qué pena, o no queremos comentar este tipo de situaciones ante otros por el temor a ser señalados. Pero por eso vimos unos temas al comienzo de este año sobre no juzgar, sobre los prejuicios, sobre muchas cosas que debemos tenerlas claras, donde muchas de esas cosas tienen que ver también con la naturaleza vieja y la naturaleza caída o del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando entendemos ese concepto, pues nosotros evitamos no juzgar, porque pues si nosotros juzgamos y no tenemos mansedumbre o no tenemos misericordia, pues podemos ser señalados también, o podemos caer, porque la misma Escritura dice: ten cuidado y mira que tú no caigas, más bien. Ten cuidado en señalar, porque más bien mírate a ti mismo y no le mires al otro, ¿sí? Y si vas a hacer algo por el otro, es para edificación y para ayuda mutua, porque eso se agrada al Señor. Entonces, hagámoslo a la manera de Dios y no a nuestra manera o a la manera de percibir nosotros el Evangelio como nosotros creemos de que así debe ser llevado. Sujetémonos a la voluntad de Dios y que sea el Señor durante estas charlas ayudándonos al crecimiento de su iglesia y del cuerpo de Cristo, y que en estos tiempos tan difíciles que la iglesia está llevando sean tiempos de edificación para que sea el cumplimiento de su palabra en nosotros, que ser luz de este mundo y sal de esta tierra, para que podamos nosotros operar dentro del propósito de Dios en este mundo tan caído, en estas situaciones que estamos viviendo. Vamos a ver temas con relación sobre la importancia de cómo ser padres, porque a veces nosotros no tenemos claro quién es ante los ojos de Dios, quién es por qué el llamamiento de ser padres. Es triste ver, escuchar a los jóvenes ahora decir de que no quieren tener hijos,
Yo no les pregunto, yo les llego a preguntar, ¿por qué no quieren tener hijos? No, no quiero, es que yo veo a mi papá y a mi mamá quejarse en tanto de la familia y de los hijos y de la responsabilidad de que a la final uno, ¿para qué hijos en este mundo? Y a la final hay tanta maldad y tanto daño que ¿para qué hijos? Entonces vemos esa condición de que es como un rompimiento de la voluntad de Dios dentro del pensamiento ya de los jóvenes que hay ahorita. Esperemos que sea el Señor aclarándonos todas estas dudas durante este proceso y que nos pueda ir guiando a dar respuestas a muchos interrogantes que tenemos nosotros como creyentes. Vamos a poner en las manos de Dios estas charlas que vamos a comenzar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos pedirte, amado Señor, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo y de tu santa y bendita palabra para poder seguir estudiando el crecimiento del orden de la familia y los roles de la familia, los parámetros de crianza, y que podamos ser esa luz a la cual tú nos has llamado y ser testimonios y testigos fieles tuyos, Señor. Ayúdanos para que sean nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos, nuestro entendimiento abierto, Señor, como lo expone tu palabra, y podamos, Señor, estar firmes en el camino que tú nos has trazado, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos ser la luz de este mundo y dar cumplimiento a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos vemos en 8 días. Espero que podamos meditar en esta semana lo que hoy estuvimos conversando y poder comenzar un nuevo camino que el Señor nos está colocando. Dios los bendiga.